palabra de Dios y nunca den por hecho que abrir la palabra de Dios es algo sencillo o no importante. Nunca lo den por hecho porque en muchos países del mundo no la pueden abrir. No hay libertad. Y aquí, gracias a Dios, tenemos esa libertad. Entonces me da mucho gusto que ahorita vamos a abrir la preciosa palabra de Dios para que nos hable y para que nos siga transformando. Pero también me da mucho gusto estar aquí porque aunque yo soy del estado de Chihuahua y no sé si sabían, pero Chihuahua es el estado más bonito de México, tengo sangre guanajuatense. Mi padre era de Valle de Santiago, Guanajuato. Así que siempre que vengo a este estado es el segundo estado que más quiero en toda la República. Pero no le vayan a decir a otros estados donde me invitan, porque después ya no me van a invitar. Me da mucho gusto estar aquí. Siempre amo venir a Guanajuato porque desde niños mi papá nos traía a visitar a mis abuelos, a mis primos, y ya se murieron mis abuelos, ya se están muriendo mis primos, pero ahora gracias a Dios tengo muchos hermanos queridos como Carlos, Manolo y muchos otros, y ahora los voy a conocer a ustedes y siempre voy a tener recuerdos gratos de Irapuato, porque ya están ustedes en la familia eterna, en la familia en la que siempre vamos a estar por toda la eternidad. Y estoy muy contento de que ahora me está acompañando mi querida esposa Sandra. Ella también es del mero Chihuahua, del mineral de Parral, como dice nuestro corrido. Y me da mucho gusto que me pueda acompañar porque no siempre puede. Y cuando ellas pueden ir con nosotros, todo es mejor, todo es mucho mejor. Así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Voy a compartirles un mensaje temático, más que expositivo, va a ser temático, pero vamos a abrir muchos pasajes de la palabra de Dios. Y voy a empezar con esto, miren, una de las situaciones más tristes y más dolorosas que tarde o temprano todos enfrentamos en nuestro caminar con Cristo es cuando un hermano o una hermana en la fe viene con nosotros y nos abre su corazón y nos dice que ya está cansado o cansada de batallar con algún pecado que no puede vencer, que ya lo ha intentado todo, que ha hablado con otras personas, que ha orado mucho, que ha leído pasajes específicos y que no puede contra ese pecado. Cuando enfrentamos ese tipo de casos que son muy tristes, y aquí quiero agregar algo, a lo mejor no nada más le ha pasado a hermanos o hermanas, a lo mejor te ha pasado a ti y a lo mejor algunos de ustedes lo están enfrentando ahorita. Si ustedes están enfrentando algún pecado que los tiene dominados, que no pueden vencerlo, que lo vencen por un tiempo y luego vuelven a caer y en lugar de vivir en victoria, viven en derrota, viven en condenación, viven en culpa. Cuando enfrentamos ese tipo de situaciones, nos hacemos una pregunta muy importante y es una pregunta para la cual a veces no tenemos respuesta. ¿Cómo le ayudo a ese hermano o a esa hermana? ¿O cómo me ayudo a mí mismo a vencer el dominio que este pecado tiene en mi vida? Y lo más triste es que eso les sucede a hermanos y hermanas que realmente son hijos e hijas de Dios porque ya nacieron de nuevo, ya le entregaron su vida a Cristo. Y es triste porque a los cristianos el Señor nos promete en su palabra que vamos a poder resistir cualquier tentación que venga a nuestras vidas. Eso nos lo asegura en Primera de Corintios 10:13. ¿Se acuerdan cómo dice ahí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida
para que puedan soportar. Pero a pesar de que tenemos esa promesa, seguimos cayendo a veces. Y también es triste porque si ya somos nuevas criaturas en Cristo, Él también nos promete que nuestro pecado no nos domina ya, no tiene por qué dominarnos, porque Él, cuando nos entregamos a Él, cuando pusimos nuestra fe en Él, cuando nacimos de nuevo y nos dio su Espíritu Santo, Él rompió el dominio que el pecado tenía en nuestras vidas. Esto lo dice en muchas partes de la Escritura, pero sobre todo en el capítulo 6 de Romanos. Y uno de mis versículos favoritos en ese capítulo es Romanos 6:14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si el pecado no se debe enseñorear, no nos debe dominar, ¿por qué a veces nos sigue dominando? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy, y el título de este mensaje es Pasión por Cristo, lo más importante en nuestra lucha contra el pecado. Pasión o amor por Cristo, lo más importante en nuestra lucha contra el pecado. Y lo primero que les quiero compartir es una verdad que no queremos aceptar, una verdad que hasta nos avergüenza, pero por incómoda o amarga que nos parezca esta verdad, la respuesta a la pregunta de ¿por qué todavía pecamos? ¿Saben cuál es? Porque amamos ese pecado que seguimos cometiendo. Si el pecado no nos pareciera atractivo, perdería todo el poder que tiene sobre nosotros. Pero nos rendimos al pecado porque lo consideramos muy atractivo, muy placentero, como algo que nos va a traer mucha satisfacción, y decidimos amar más las tinieblas que la luz siempre que pecamos, como lo dijo el Señor en Juan capítulo 3 versículo 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de la luz. Cristo ya nos trasladó de las tinieblas a la luz, pero todavía, cada vez que pecamos, pecamos porque en ese momento decidimos amar más al pecado y las tinieblas que a Jesucristo y la luz. Eso lo tenemos que reconocer, aunque nos duela, aunque nos cueste. Y no quiere decir, fíjense lo que les tengo que aclarar aquí, cuando pecamos porque amamos más al pecado, no quiere decir que no amamos a Cristo. Sí, seguimos amando a Cristo porque ya nunca lo vamos a dejar de amar. Pero cuando pecamos, decidimos amar más al pecado que a Él. Y lo que tenemos que entender, y ahorita les voy a recomendar varias maneras en las que vamos a ir venciendo este patrón de pecado y ese dominio del pecado, pero lo que tenemos que entender es que si nuestro amor o pasión por un pecado es lo que le concede el poder que todavía tiene sobre nosotros, ¿cómo podemos quitarle el poder a ese pecado? ¿Cómo podemos no amarlo tanto? Dejar de amarlo. Pues la respuesta que nos da la palabra de Dios es esta. ¿Saben cuál es la única manera en la que podemos dejar de amar cualquier pecado? Amando a alguien con un amor más grande. Y ese alguien obviamente es nuestro Señor Jesucristo.
Un puritano que se llamaba John Owen dijo que podemos vencer el poder de cualquier cosa solamente si apagamos su fuente de poder. Y la fuente del poder del pecado es nuestro amor por un pecado. Entonces, para vencer ese pecado, tenemos que reemplazar ese amor por un amor más grande, por un afecto o por una pasión más grande. Y otro puritano que se llamaba Tomás Chalmers, él habló de esto en un sermón que lo tituló El poder expulsivo de un nuevo afecto. Y ahí explica algo muy interesante. Él predicó este sermón para ayudarle a su iglesia a no amar al mundo, como dices Primera de Juan 2:15, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al tratar de responder la pregunta, ¿cómo puede el corazón humano ser librado de su amor o de su pasión por el mundo? Porque todos los pecados en los que caemos, ¿saben qué es en realidad? Cualquier pecado que nos domine es pasión por el mundo o por las cosas que el mundo nos ofrece o pasión por nuestra propia carne. ¿Cómo podemos ser liberados de eso? Solo hay dos maneras, dice Chalmers. Y una es demostrarle a los cristianos que el mundo no es digno de nuestro amor por toda la maldad que hay en él y por las consecuencias que nos va a traer. Pero esa no funciona. Funciona tal vez por un tiempo. Pero la otra manera es mostrar que Dios es infinitamente más digno de que le entreguemos nuestro corazón y todo nuestro amor. Y cuando a Él le entregamos todo lo que hay en nosotros, crece en nosotros un mayor amor por Él que por el mundo. Porque es inútil tratar de quitar de nosotros el placer que produce el pecado. ¿Saben por qué? Porque hay pecados que siempre producen placer. Entonces la manera de vencerlo, ese pecado, no es, le voy a quitar el placer. No, no se lo vas a poder quitar nunca. Hay que reemplazar ese placer por un placer mayor, por algo más grandioso, más profundo, más glorioso, que es Cristo y el amor que Él tiene por nosotros. En Mateo capítulo 13, versículo 44, viene una ilustración de este principio. Ahí dice así, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola asume que antes de encontrar el tesoro del reino, el tesoro de Cristo, ese hombre estaba disfrutando todo lo que tiene. Y ahí dice que fue lo que fue a vender. Vendió todo lo que tenía para comprar este campo que tenía un tesoro mucho mayor. Y luego algo sucedió. Él ya estaba disfrutando lo que tenía, pero se topó con este tesoro escondido y algo cambió en su corazón. Él vio que eso que encontró era mucho más grandioso que todo lo que tenía y despertó un nuevo afecto en él, despertó un mayor deseo, una mayor pasión por tener eso que por seguir teniendo lo que tenía antes. Así es como va a ser roto el dominio que el pecado tiene en nosotros. Cuando encontremos en Cristo una mayor pasión y un mayor afecto, porque Él es mucho más grandioso que todo lo que nos promete el mundo o lo que nos ofrezca nuestra carne. En otras palabras, cuando nuestro amor o afecto por Cristo es preeminente, ¿y qué quiere decir que es preeminente?
que es lo primero y lo que está por encima de todo y de todos. Cuando nuestro amor por Cristo es así, ese amor va a desplazar nuestro amor por el pecado y va a estimular nuestra pasión por Cristo. Debemos tener presente esto que les voy a decir. Debemos estar siempre conscientes de algo que les voy a decir que es muy importante. El amor, hermanos, es la más poderosa motivación humana. Ninguna motivación es más fuerte que el amor, ni la culpa, ni el temor, ni la ganancia personal. Y aunque la Biblia utiliza varias motivaciones para ayudarnos a vivir en obediencia a Dios, hay una que está por encima de todas las demás: nuestro amor por Dios. Por eso toda la Biblia, Dios nos la resumió en 2 mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué es el amor la más poderosa motivación humana? Porque nuestra vida será inevitablemente controlada por aquello que amamos, o por aquello que amamos más que a todo lo demás. Ahora sí vamos a entrar al cómo. Ese es el problema que todos tenemos. ¿Cómo podemos romper el dominio de cualquier pecado en nuestras vidas? Pues creciendo, la única manera es creciendo en nuestro amor por Cristo. ¿Y cómo podemos crecer en nuestro amor por Cristo, en nuestra pasión por Cristo? Cuando nos ayudamos unos a otros, cuando tratamos de ayudarle a un hermano a que quede libre de ese dominio del pecado, tristemente a veces cometemos un error muy común y se los voy a mencionar para que no cometan ese error. Porque muchas veces alguien viene y nos dice: ayúdame con esto, porque ya me tiene controlado, ya estoy cansado, estoy siendo afectado de muchas maneras, voy a perder mi testimonio, voy a afectar a mi familia o ya la estoy afectando, puedo perder mi trabajo. Hay muchas consecuencias cuando vivimos dominados por un pecado, pero ¿saben cuál es el error que cometemos muchas veces? Cometemos el error de que lo primero que queremos hacer, lo principal con lo que lo queremos ayudar, es a que cambie su conducta, a que cambie su comportamiento, que ya no haga eso que está haciendo y que él sabe que le está causando tanto daño. Y le damos consejos buenos. Le decimos: ay, hermano, pues mira, en primer lugar, aléjate de esas amistades que tienes ahorita. Ya no vayas a esos lugares. Ponte a orar más. Híncate ahí 1 hora todos los días. O lee 8 capítulos diarios de la Biblia. O lee este libro. Le damos muchos consejos, pero todo lo hacemos enfocados en que Él cambie su conducta, que ya no vuelva a pecar, que ya no vuelva a caer en ese patrón de pecado. Pero ¿saben cuál es el problema con todo eso? Aunque sean cosas buenas las que le estamos recomendando, aléjate de malas amistades, sí, porque la Biblia lo dice, ponte a orar más, lee la Biblia, medita en la palabra, memorízate la palabra, ve a la iglesia, ten comunión con otros hermanos. Le decimos cosas muy buenas, pero dejamos totalmente fuera lo más importante. ¿Qué creen que es lo más importante? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué les dije? ¿Cuál es la única manera en la que podemos romper el dominio del pecado? Nuestro amor por Cristo, su corazón, porque Él puede ir a orar, puede leer la Biblia, puede alejarse de las malas amistades y no amar a Cristo más. Lo más importante es
ayudarlo a que ame más a Cristo desde el fondo de su corazón. Lo más importante es explicarle que lo que está haciendo al pecar es amar más al pecado que a Cristo, porque su corazón desea más las satisfacciones y los placeres que le está produciendo el pecado que lo que su corazón anhela a Cristo, agradarle a Cristo, obedecer a Cristo, glorificar a Cristo. Entonces no cometan ese error. Cuando ustedes caigan en un patrón de pecado que no pueden romper, o cuando alguien venga y les diga, ayúdame a romper con este patrón de pecado, lo primero no es tratar de cambiar la conducta. Lo primero es ir al corazón y ayudarle a la persona o ayudarme a mí mismo a que mi corazón ame más a Cristo, se deleite más en Cristo, a que mi corazón encuentre en Cristo lo que cree que va a encontrar en el pecado. Y les voy a dar 3 recomendaciones, que hay más, pero estas 3 creo que son de las más importantes para que todos crezcamos en nuestro amor por Cristo. La primera es que debemos entender que Dios nos llama primero a amarlo y luego a obedecerlo. Dios nos llama primero a amarlo y luego a obedecerlo. Si no entendemos esto, vamos a caer en el error que les acabo de decir, a pensar que de lo que se trata es de cambiar nuestra conducta o nuestro comportamiento. Pero en la Biblia, Dios nunca nos manda a hacer algo sin primero revelarnos lo que Él ya hizo por nosotros. Ahorita vamos a ver el orden. En la Biblia siempre nos dice primero que lo amemos y luego que lo obedezcamos. Los mandamientos de Dios en la Biblia es lo que se llama como los imperativos de la Biblia. Un imperativo, ¿qué es? Un mandamiento. Cualquier mandamiento es un imperativo que Dios nos da. Y cuando Dios nos da cualquier mandamiento, fíjense bien en esto cuando lean su Biblia y vean que hay mandamientos. Antes de los mandamientos, siempre en todos los libros de la Biblia, antes de los mandamientos, viene primero lo que Dios ya ha hecho por nosotros, que son manifestaciones de su amor. Y eso se llama los indicativos. Los mandamientos, ¿cómo dijimos que se llaman? Los imperativos. Pero antes de los imperativos, siempre vienen los indicativos, los que nos indican o nos muestran lo que Dios en su amor y en su gracia ya ha hecho por nosotros. Les voy a dar un ejemplo que es el más claro en todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, ¿qué les dio primero? Ustedes díganme, piénsenlo, porque a veces leemos la Biblia y no captamos estas cosas. Pero piensen, ¿qué fue primero? Les dio la ley, los 10 mandamientos, y les dijo, pónganse a obedecer estos mandamientos cuando menos un mes ahí en Egipto, y luego vengo y los rescato. ¿Así fue? ¿Qué fue primero? Los rescató por pura gracia. Los rescató porque el ángel de la muerte no pasó por sus casas. ¿Y por qué no pasó por sus casas? Pues porque ellos pusieron la sangre en el dintel de sus puertas, porque eso nos estaba apuntando, nos estaba señalando a una sangre más preciosa que nos iba a venir a rescatar a todos ustedes y a mí. Entonces, ¿qué hizo el Señor primero? Los rescató de la esclavitud a Egipto, que es una sombra, un tipo de la esclavitud al pecado de la que nos rescató a nosotros. Entonces los rescató. Fíjense bien cuál fue el orden. Los rescata de Egipto cuando eran pecadores, rebeldes, esclavos. ¿Por qué los rescató? Por pura gracia, porque eran unos idólatras allí en Egipto, adoraban a los dioses de los egipcios, pero Él en su amor y en su misericordia
igual que lo hizo contigo y que lo hizo conmigo, los rescata y no solo los rescata, destruye a sus enemigos y cuando ya los había rescatado, cuando ya había destruido a Faraón y a su ejército, cuando ya no eran esclavos, los lleva al monte Sinaí y luego les da la ley. Pero cuando les da la ley en Éxodo 20, ¿saben cómo empieza Éxodo 20? No empieza con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No, no empieza luego con un mandamiento. ¿Qué les dije ahorita? Que siempre antes de los imperativos vienen ¿qué? Los indicativos. ¿Y saben cómo empieza Éxodo 20? Empieza de esta manera: yo soy tu Dios, que te rescaté, que te redimí, que te liberé de la esclavitud en Egipto. Ese es el indicativo. Yo hice esto por ti. Y porque yo hice esto por ti, cuando tú no lo merecías, entonces ahora sí, no tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas ningún ídolo. No tomes mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre y todos los demás. Pero ¿qué fue primero? Lo que Él hizo, los indicativos, su amor, su misericordia, su gracia para con nosotros. Eso lo tenemos que entender, que siempre es primero lo que Él hizo y lo que Él hizo, ¿saben qué debe producir en nosotros? Su amor debe producir en nosotros amor por Él. En primer lugar, amor y luego obediencia. Y aquí se los voy a demostrar ahorita, miren. En los evangelios, el Señor nos aclara esto muchas veces. Váyanse al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 de Juan. Ahí 3 veces el Señor Jesucristo nos aclara que primero es amarlo a Él, porque Él ya nos amó a nosotros, y luego guardar los mandamientos. Vean Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y luego Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿por qué los guarda? Pues porque ese es el que me ama. Y luego en el 14:23, el que me ama, primero me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Cuando el Señor es nuestro primer amor, obedecer sus mandamientos es no solo nuestra más alta prioridad. ¿Saben qué es? Es un deleite, es un gozo, es una delicia. Lo que Jesús nos está diciendo es que sus verdaderos discípulos lo aman y que es ese amor lo que los va a motivar a obedecerle, porque su enseñanza, capten esta frase y anótenla si traen con qué anotar, su enseñanza clara es que amor por Él siempre produce obediencia a Él. La voy a repetir. Nuestro amor por Él siempre produce obediencia a Él. Pero aquí les tengo que aclarar algo. Cáptenlo bien. No podemos amar a Cristo sin obedecerlo, pero sí podemos obedecerlo en algunas cosas sin amarlo. ¿Saben quién hacía eso? Los fariseos. Ellos obedecían muchísimos mandamientos, pero no amaban a Dios, eran unos hipócritas. Pero lo cierto y lo triste es que yo también soy un hipócrita muchas veces, porque lo amo y hasta obedezco muchas cosas, pero no lo hago por amor a Él. Por eso es tan importante entender esto. Lo más importante es que lo amemos
y que porque lo amamos lo obedecemos. Porque si tú lo obedeces para que te vaya bien, si tú lo obedeces para que te bendiga, si tú lo obedeces para que los demás hablen bien de ti, ¿a quién estás amando más? Pues a ti, no a él. Y estás actuando como un fariseo. Esta conexión entre el amor y la obediencia a Jesús no aparece solamente en los evangelios, es lo maravilloso que aparece en toda la Biblia. Y les voy a dar algunos ejemplos, anótenlos y ya después los pueden repasar con más calma. Vean Deuteronomio 10, bueno, no me voy a ir, váyanse mejor a Deuteronomio 30, porque en Deuteronomio 30 aparece varias veces. Deuteronomio 30, versículo 6. Y anoten también el versículo 16 y el versículo 20. Deuteronomio 30, versículos 6, 16 y 20. Fíjense cómo dice. En el 6 dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahí ni siquiera menciona los mandamientos. Ahí, que es lo único que menciona, que Él va a cambiar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo amemos. Y váyanse al versículo 16. Aquí sí viene el orden bien clarito. Hoy te ordeno. ¿Qué te ordena en primer lugar? Amar al Señor tu Dios, y luego andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. ¿Pero qué es primero siempre? Amarlo. Y vean el versículo 20. Dice, bueno, voy a leer desde poquito antes. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y vivas cómo? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. Eso es en Deuteronomio. Vayan ahora a un libro en los Salmos, Salmo 97, 10. Y vean de nuevo el orden. Ahí dice: los que aman al Señor aborrezcan el mal. Otra vez, primero ¿qué? Amarlo. Y luego aborrecer el mal, que es obedecerlo. Otro versículo más en un libro profético. ¿Se fijan cómo este orden aparece en todos los libros de la Biblia? Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia ¿con quién? Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Pero primero, ¿qué fue? Con los que te aman. Primero amarlo. Y en el Nuevo Testamento ya vimos los evangelios, pero ahora vamos a ver las epístolas. Segunda de Corintios 5, versículos 14 y 15. Vean cómo empieza ahí. Porque el amor de Cristo, que es lo que nos constriñe, y nos constriñe quiere decir, en otras Biblias dice nos apremia. ¿Saben qué quiere decir eso? Es lo que nos impulsa, lo que nos da la fuerza para avanzar. El amor de Cristo, dice, nos constriñe, nos controla, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué fue primero? El amor de Cristo. Y ese amor es lo que nos va a llevar a ya no vivir para nosotros mismos, sino a vivir ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por mí. Y en base a todo lo anterior, hermanos, podemos decir que la clave para ayudarnos unos a otros a vivir en victoria, o cuando menos en más victorias que derrotas, la clave
en nuestra lucha contra cualquier pecado no es exhortar a los hermanos y convencerlos a que hagan cosas. La clave no es darles muchos versículos donde se dice que está mal lo que están haciendo. Ellos ya saben que está mal. No, ¿saben cuál es la clave? La clave es que se deleiten más en Cristo, que crezcan en su amor por Cristo, que crezcan en su pasión por Cristo. La clave es que entiendan que la verdadera obediencia es siempre una respuesta de amor a la gracia de Dios, en lugar de un vano intento por ganárnosla. Voy a repetir esa frase que la tomé de un libro de un pastor que se llama Brian Chappell. Fíjense cuál es la clave. La clave es entender que la verdadera obediencia es siempre una respuesta de amor a la gracia de Dios, en lugar de un vano intento por ganarme esa gracia. Si es gracia, no te la puedes ganar, te la regalan. Y mi obediencia debe ser una respuesta de amor a esa gracia. Y para lograr esto, nos debemos hacer muchas preguntas o hacerle preguntas a la persona que viene y nos pide ayuda. Todas las preguntas que sean necesarias. Debemos siempre preguntarle a las personas que nos piden ayuda y que están esclavizados a cualquier pecado, debemos preguntarles, ¿cómo está ahorita tu relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Qué tanto te estás deleitando en Él? No en las cosas que Él te da, en Él. Pregúntenles siempre a los que viven esclavizados a cualquier pecado. ¿Y saben qué van a encontrar? Que si están esclavizados al pecado, es porque ya no se están deleitando en Cristo. ¿Y saben por qué no se están deleitando en Cristo? Pues porque no abren su palabra para encontrar ahí los indicativos que nos llevan a amarlo, para encontrar ahí la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su compasión. Y tenemos que ayudarlos a que regresen a ver ese infinito amor que Él tuvo por nosotros, para que eso les produzca amor por Él, y ese amor por Él es lo que los va a ayudar a romper el dominio del pecado. Recuerden que la meta no les, bueno, en primer lugar, déjenme aclarar otra cosa. Si alguien viene y les dice, ayúdame porque no puedo con esto, y ustedes le preguntan, ¿y te estás alimentando de su amor por medio de su palabra? Si les dice, sí, sí me estoy alimentando, no les crean. Pregúntenles, siempre háganles esta pregunta. En esta última semana, dime cuántas veces, cuántos días, sin prisa, no cuando vas al trabajo, no cuando te estás rasurando, no ahí rápido en tu celular, no, sin prisa. ¿Cuántos días esta semana te encontraste con tu Salvador y escuchaste su voz por medio de su palabra? Pregúntenles, porque ¿saben cuál es la triste realidad? Al menos en nuestra iglesia en Juárez, y es una iglesia muy grande, pero ojalá que aquí no sea la realidad. Allá, menos de la mitad de los miembros se alimentan de la Biblia 5 veces a la semana. Así es en nuestros días, tristemente, porque hay tantas distracciones con los aparatitos de ahora que la inmensa mayoría de los cristianos pasan mucho más tiempo en el aparato que en la Biblia. ¿Y de qué creen que se están alimentando más? Del mundo,
que los va a llevar a volverse esclavos del mundo y esclavos del pecado? Y aquí aprovecho para que ustedes se hagan esa pregunta. Esta última semana, ¿cuántos días se alimentaron del amor de Cristo por medio de su palabra? Porque se apartaron de todo lo demás, apagaron el aparato para escucharlo solo a Él. ¿Tienen el hábito, hermanos, de alimentarse de su amor y de su bondad y de su santidad y de su majestad? ¿Tienen el hábito de hacerlo la mayor parte de los días de cada semana? Y les tengo que decir esto, si no lo están haciendo, es porque no lo aman. Porque si lo amaran, nadie les tendría que recordar que lo hicieran. Para que esto se empiece a ser una realidad en nuestras vidas, debemos tener un entendimiento correcto de la gracia. ¿Y saben por qué? Porque el corazón que realmente comprende, que entiende la grandeza de su gracia, es movido a amarlo. Y nuestro amor por Él nos impulsa a vivir para Él. Esa es la primera recomendación. La segunda, debemos buscar y hallar el amor y la gracia de Cristo en toda la Biblia, porque toda la Biblia se trata de Cristo. Debemos aprender a identificar en todos los libros de la Biblia esa gracia que iba a llegar a nosotros a través de Jesucristo. Y ahorita les voy a explicar cómo lo pueden hacer. Si lo único que puede reemplazar nuestro amor por el pecado y motivarnos y darnos el poder para obedecer a Cristo es contemplar su amor y alimentarnos de su gracia, entonces tenemos que estar bien consistentes regularmente alimentándonos y leyendo y empapándonos de lo que Él nos dejó aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro amor por Él va a brotar del inmenso amor que Él tuvo por nosotros y que sigue teniendo. En Primera de Juan nos dice de una manera muy clara, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero y nos amó mucho más. Dios nos amó primero y nos amó incomprensiblemente, enviándonos a su Hijo, al Salvador del mundo. Nosotros somos llamados a responder a ese amor amándolo con todo nuestro ser. ¿Y saben cuál es la única manera como se demuestra nuestro amor por Él? Ya se los dije ahorita, por medio de la obediencia. Porque si lo amas, vas a demostrar que lo amas obedeciéndolo. Pero para crecer en ese amor por Él y en esa obediencia a Él, debemos recordar que toda la Biblia se trata de Él y debemos aprender a identificar, a encontrar en toda la Escritura el amor que Él ha tenido por nosotros. Miren, no todos los pasajes del Antiguo Testamento mencionan directamente al Señor Jesús. Algunos sí lo mencionan, pero ¿cómo encontramos a Cristo en todo el Antiguo Testamento? Les voy a dar varios consejos sencillos. Hay algunos pasajes donde se está profetizando a Cristo y ahí es muy fácil encontrarlo, ¿verdad? Como por ejemplo en Isaías 9, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pues es muy claro, ahí está hablando del Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes en los que se profetiza, se hace una predicción de que el Señor iba a venir, se iba a encarnar. Pero cuando no se hace una profecía directa,
¿cómo encontramos a Cristo en el Antiguo Testamento? Otra manera de encontrarlo es que cuando ustedes vean que el pueblo de Israel está en un gran peligro, y se los explico para que lo recuerden cuando lean esos pasajes, porque a veces leemos las historias del Antiguo Testamento como eso. Es una historia. Qué bonita historia, el Señor los rescató. No, esa historia está en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque tiene algo que ver con Jesucristo, porque todo en la Biblia tiene que ver con Jesucristo. Les voy a dar un ejemplo. Si leemos que el rey de Asiria vino y sitió Jerusalén y él iba a destrozar Jerusalén y a matar a todos sus habitantes. ¿Y qué vemos? Que el rey se puso a orar, el profeta le dijo que orara y todo el pueblo se puso a orar, ayunaron. ¿Y qué pasó? Que Dios rescató a Jerusalén del rey de Asiria. ¿Saben ahí qué podemos ver? Que el Señor tuvo misericordia del pueblo por medio del cual iba a llegar nuestro Salvador. Cuando vean que Dios tiene misericordia del pueblo de Israel para que no los destruyan, ahí vemos la gracia que nos iba a llegar a nosotros por medio de un descendiente de ellos, de Jesucristo. Cuando vean que el Señor protegió a David durante casi 13 años que lo anduvo persiguiendo Saúl, y ni siquiera se sabe cuántos años fueron exactamente, pero fueron como 13 o 14. ¿Por qué lo protegió? Lo protegió Dios. ¿Saben por qué? Porque también estaba profetizado que de la descendencia de la tribu de Judá, de Isaí, que era el papá de David, y de la descendencia de David, iba a venir nuestro Salvador. Entonces, cuando vean que el Señor está teniendo misericordia de David, ahí vemos a Cristo. Porque de David iba a venir Jesucristo. Esa es otra manera de ver la mano de Dios ahí. O cuando vean que el Señor perdona al pueblo de Israel, que eran unos tremendos. Eran más tremendos de lo que ustedes imaginan, porque no sé si han leído últimamente el libro de Jeremías o el libro de Lamentaciones, que esos libros no son muy populares y la mayoría de los cristianos no los leen. Lean con cuidado Jeremías y lean Lamentaciones. ¿Saben qué hacía el pueblo? Hacían cosas terribles. Por eso el Señor permitió que destruyeran Jerusalén, aunque no los destruyeron a todos. ¿Saben qué hacían? Hacían en el templo que habían construido para Dios, hacían altares, pintaban animales en las paredes, se hincaban y los adoraban, adoraban al sol y a la luna en el templo de Dios. Pero no nada más eso. ¿Saben qué hacían también? Cometían adulterio unos con otros. Todos, dice ahí, todos, desde los reyes, los sacerdotes, el pueblo, abusaban de los huérfanos, de las viudas. Eran terribles. Y Dios les mandaba a los profetas para que se arrepintieran. ¿Y qué creen que hacían con los profetas que les decían que se arrepintieran? Los mataban. Entonces, cuando lean en el Antiguo Testamento que Dios tuvo misericordia de ese pueblo rebelde, eso nos va a llevar a pensar en la misericordia que tuvo de mí. ¿Y cómo la tuvo? ¿A quién castigó en mi lugar? A Cristo. Cuando vean esa misericordia en el Antiguo Testamento, recuerden que la iba a tener de ti y de mí, porque iba a descargar su ira sobre su propio Hijo. Y así vamos a empezar a leer la Biblia de otra manera, viendo siempre la gracia de Dios. Y la manifestación más grandiosa de la gracia de Dios es la persona de Jesucristo. Entonces, al leerlo así, va a crecer nuestro amor por Él. ¿Por qué? Porque la misericordia y el perdón que le concedió a Israel, yo también lo necesitaba. Y me lo concedió también a mí, porque yo era igual de rebelde que ellos. A lo mejor de otras maneras, pero igual de idólatra. Y al
leerla y leerla, viendo siempre su gracia, su amor, su perdón, su compasión, eso va a hacer que crezca nuestro amor por Él y nos va a llevar a romper el dominio del pecado. Porque cuando lo amo, lo obedezco. Y número 3, esto es muy importante también y más en nuestros días, cómo crecemos en nuestro amor por Cristo para romper el dominio del pecado. Pues es manteniendo una perspectiva eterna, viviendo con una perspectiva celestial en cuanto a todo lo que tenemos en este mundo. O sea, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como se nos manda en Colosenses 1, versículos 1 y 2. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben cuál es el problema? Que tanto nosotros como los hermanos con los que a veces tenemos que ayudarlos o pedirles ayuda, vivimos más enfocados, más afanados y hasta más dominados por las cosas vanas y pasajeras de este mundo. Y hay ocasiones en que vivimos como aquellos que Pablo describe en Filipenses 3:19, que solo piensan en lo terrenal. Un autor que se llama Randy Alcorn, que ha escrito mucho sobre el cielo, dijo esto. Dijo, ha ocurrido algo alarmante entre los cristianos occidentales y nosotros somos parte de esos cristianos. Muchos pensamos y actuamos habitualmente como si no hubiera eternidad, como si lo que hacemos en la vida presente no tuviera un impacto en la eternidad. Olvidamos que la eternidad, nos olvidamos, perdón, de la eternidad y nos volvemos expertos en lo terrenal y novatos en lo celestial. La mayoría de los cristianos, y no se diga el público en general, ni siquiera tienen una imagen adecuada de lo que la Biblia enseña que sucederá cuando muramos. ¿Por qué? Pues porque nos interesa más lo presente que lo futuro. Somos expertos en lo momentáneo e ignorantes de lo trascendental. No sabemos y no vivimos como si realmente creyéramos que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y esa es la triste condición de la mayoría de los cristianos en el occidente. Y por eso no podemos resistir el amar las cosas vanas que este mundo nos ofrece y que son cada vez más, y que lo triste es que ahora las traemos en un aparato. Por eso es tan peligroso el aparato, porque sí hay cosas buenas que podemos ver, pero todo lo malo y podrido que el mundo tiene que ofrecer, ahí está también. Y les hago otra pregunta. ¿Están viviendo con dominio propio en cuanto a los aparatos? Cuando pecan con lo que ven ahí, ¿se lo confiesan a alguien? ¿Le rinden cuentas a alguien? Dios nos llama a realmente creer que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Señor Jesucristo. Tan importante es esto que la Biblia menciona la segunda venida de Cristo 318 veces. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú te emocionaste nomás de pensar que Él va a venir por nosotros un día?
¿Verdad que casi no pensamos en eso? Porque estamos muy ocupados con las cosas vanas que hay aquí. Y Él la menciona 318 veces para que nos emocionemos y para que anhelemos que Él ya venga. Y antes de preguntarles a los hermanos que te piden ayuda, antes de preguntarles cualquier otra cosa, pregúntales, ¿qué tanto meditas tú? ¿Qué tanto piensas en el regreso de Cristo? Pero pregúntate primero, ¿qué tanto lo haces tú? ¿Qué tan importante es para ti que Cristo venga? Porque si no es importante para ti, pues vas a ser un hipócrita si le preguntas a Él y lo redarguyes o lo corriges porque no lo hace. ¿En qué pasamos más tiempo? ¿En qué pensamos más? ¿En qué ponemos más la mira? ¿En las cosas de arriba que no se ven físicamente o en las de abajo que las vemos todo el tiempo en las pantallas de nuestros aparatos? Con esto termino, hermanos. Necesitamos desarrollar en nuestra propia vida y luego ayudarle a otros a que también lo desarrollen, un sano y profundo interés por las cosas eternas y por la gloria futura que se nos ha prometido. ¿Y por qué se nos prometió esa gloria? Pues por pura gracia, porque Él quiso redimirnos, así como redimió a Israel. Él quiso adoptarnos como sus hijos, solo por gracia y por la fe en Cristo. Así que medita tú y anima a otros a meditar en pasajes gloriosos que nos hablan de esa gloria, como 2 Corintios 4, 17 y 18. Fíjense cómo dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿cómo se produce ese peso de gloria? Cuando no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Estamos viviendo así? Solo así vamos a poder crecer en lo que ya dijimos que es lo más importante en nuestra lucha contra cualquier pecado. Nuestro amor por Cristo, nuestra pasión por Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos amado de esa manera como lo hiciste. Y gracias porque nos sigues amando. Nos sigues amando solo porque tú decidiste amarnos, no porque hubiera en nosotros nada digno de ser amado. Gracias porque ese amor te llevó a rescatar al pueblo de Israel de Egipto para que por medio de ese pueblo viniera un día un israelita perfecto, puro, glorioso, santo, divino y humano, por medio de quien tú también decidiste rescatarnos a nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a encontrar y a identificar y a apreciar la gracia y el amor de Cristo en toda la Biblia, todos los días, para que eso estimule nuestro amor por Él, porque eso es lo que nos llevará a obedecerlo a Él.
Ayúdanos a crecer en todo esto y perdónanos, porque muchas veces amamos más al mundo y lo que el mundo ofrece que a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes a crecer en nuestro amor por Cristo, no solo para que nos vaya bien y para que nos bendigas más, sino para que tú recibas toda la gloria en nuestras vidas. Y es en su nombre que te lo pedimos. Amén.